A un lado del río Weser estaba Arminio, el campeón de la libertad germánica, con la voz rota suplicando por la sangre y la patria. Al otro lado, su propio hermano Flavos, con el uniforme de Roma y un ojo perdido en su servicio, le ofreció la misericordia de un imperio al que había jurado lealtad. En esa orilla, dos hermanos se enfrentaron, y en su conflicto personal se reflejaba la guerra de dos mundos. El agua fangosa y rápida del Weser, que separaba sus cuerpos, no era nada comparada con el abismo de ideales y juramentos que separaba sus almas. Arminio, con el cabello revuelto por el viento de los bosques que llamaba hogar, veía en Flavos a un traidor, un hombre que había cambiado su primogenitura por las baratijas de la civilización. Flavos, de pie, rígido en su disciplina romana, veía en Arminio a un rebelde, un instigador de caos que arrastraba a su pueblo a una guerra inútil contra el poder inevitable de Roma. La conversación, que había comenzado con un anhelo desesperado de entendimiento, rápidamente se agrió, envenenada por años de separación y caminos divergentes. Las súplicas se convirtieron en acusaciones, y las acusaciones en insultos tan afilados como cualquier espada. «Lucha por tu gente», gritó Arminio, con la desesperación arañando su garganta. «Ríndete a la clemencia de Roma», respondió Flavos con una voz tan firme como las murallas de un campamento legionario. Por un instante, el odio superó a la sangre, y Flavos, con la mano en la empuñadura de su gladio, casi se lanza al río para luchar contra el hombre que compartía el vientre de su madre, un gesto de furia que fue sofocado por un centurión cercano. Arminio observó, y en el rostro de su hermano no vio el reflejo del niño con el que una vez corrió por los bosques, sino la fría máscara de un extraño, un engranaje en la maquinaria de guerra que había venido a aplastarlos a todos. En ese momento, Arminio comprendió que su hermano estaba perdido para él, pero su mente astuta vio otra oportunidad en la desesperación. Si no podía doblegar a su propio hermano, quizás podría romper la lealtad de otros hombres que, como Flavos, habían nacido en Germania, pero ahora vestían el lobo de Roma. Esta confrontación fratricida era solo un eco del conflicto mayor que se había estado gestando durante 5 largos y sangrientos años, desde aquel día infame en el que el bosque de Teutoburgo se tragó a 3 legiones romanas. De un lado de esa lucha titánica estaba Arminio, el hombre que había orquestado esa humillación, un líder cuya fama se había extendido como un incendio forestal por las tribus germánicas. Su éxito había envalentonado a muchos, y clanes que antes dudaban, como los queruscos liderados por su propio tío, Ingiomero, ahora se unían a su estandarte, viendo en él la única esperanza contra la implacable expansión romana. Del otro lado estaba Germánico, sobrino del nuevo emperador Tiberio, el general más formidable de Roma, un hombre consumido por una fría y metódica sed de venganza. Para Germánico, esto no era una simple campaña militar, era una cruzada para restaurar el honor perdido de Roma y lavar la mancha de Teutoburgo con la sangre de sus enemigos. El conflicto se había intensificado y personalizado aún más cuando el suegro de Arminio, el jefe querusco Segestes, un hombre que había optado por la lealtad a Roma, fue asediado por su propio yerno. En un acto desesperado, Segestes envió a su hijo, Segimundo, a pedir ayuda a Germánico. Con una incursión rápida y brutal, Germánico no solo liberó a Segestes, sino que capturó un botín de valor incalculable. A Tusnelda, la esposa de Arminio e hija de Segestes, que en ese momento estaba embarazada del heredero de la rebelión. La imagen de Tusnelda, de pie, desafiante, frente a su propio padre, ahora un aliado del enemigo, era un cruel testamento de las profundas divisiones que la guerra había abierto en el corazón de Germania. Para Arminio, la noticia fue como un hierro al rojo vivo en el alma. La captura de su esposa embarazada no fue un acto de guerra, fue un insulto personal, una cobardía. No tuvieron el coraje de enfrentarme a mí, rugió, según el historiador Tácito, y por eso fueron a por mi mujer. Su desprecio por Germánico se hizo más profundo, viéndolo no como un igual, sino como un adolescente sin experiencia, al frente de un ejército amotinado, una referencia a los disturbios que habían sacudido a las legiones del Rin tras la muerte de Augusto. Germánico, por su parte, era todo menos un adolescente inexperto. Era un maestro de la guerra romana, tanto en el campo de batalla como en el juego de la política. Vio en la deserción de Segestes y otros nobles germánicos una oportunidad de oro. El propio hijo de Segestes, Segimundo, no era un inocente. Había luchado contra Roma e incluso se rumoreaba que había profanado el cadáver del general Varo. Sin embargo, el emperador Tiberio, en un gesto de pragmatismo calculado, concedió el perdón a todos los desertores.
No solo se les dio un lugar seguro para vivir dentro de las fronteras del imperio, sino que también recibieron una generosa pensión vitalicia. Esta estrategia de divide y vencerás era brillante en su simplicidad. No solo aseguraba la lealtad de nuevos aliados, sino que también sembraba la desconfianza y minaba el apoyo interno de Arminio, mostrando a las tribus que había una alternativa a la guerra interminable. Con sus nuevos aliados asegurados y la moral de sus tropas reforzada, Germánico intensificó su persecución. Arminio, fiel a su estilo, lo atrajo a un terreno difícil, una ciénaga boscosa donde sus guerreros podían aparecer y desaparecer como fantasmas, infligiendo una pequeña pero humillante derrota a la vanguardia romana. Sin embargo, cuando su tío Ingiomero, en un exceso de confianza, sugirió atacar a los romanos en campo abierto, el resultado fue un desastre. La experiencia, la disciplina y el equipo superior de las legiones romanas eran insuperables en una batalla convencional, y los germanos fueron repelidos con grandes pérdidas. Durante los 2 años siguientes, Germánico libró una campaña implacable, no de conquista, sino de terror. Sus legiones marchaban, atacaban aldeas, quemaban cosechas y luego se retiraban estratégicamente antes de que Arminio pudiera montar una respuesta a gran escala. El objetivo no era mantener el territorio, sino proyectar una imagen de poder absoluto, de invencibilidad. Cada expedición era un juego mental diseñado para demostrar a las tribus que la resistencia era inútil, que Roma podía llegar a cualquier lugar, en cualquier momento, y sembrar la destrucción a su paso. Durante este tiempo incluso lograron recuperar uno de los águilas legionarias perdidas en Teutoburgo, un golpe simbólico de inmenso valor para la moral romana. Mientras tanto, durante los largos y fríos meses de invierno, Germánico no descansaba. Transformó sus cuarteles de invierno en un hervidero de actividad, preparando la que sería la campaña definitiva. Reunió a las 8 legiones del Rin en una fuerza unificada, un ejército de una magnitud que no se había visto en la región en años. Las provincias orientales del imperio, a pesar de sus propios desafíos, enviaron convoyes de grano, caballos frescos y animales de carga para sostener el esfuerzo bélico. La decisión estratégica más audaz de Germánico fue la logística. En lugar de una larga y ardua marcha a través de bosques hostiles, transportaría a su ejército por mar. Se construyó una flota de casi 1000 barcos para navegar a lo largo de la costa del Mar del Norte y desembarcar en el corazón del territorio enemigo. Una hazaña de ingeniería y planificación que dejó atónitos a sus adversarios. Al mismo tiempo, la campaña diplomática continuaba, atrayendo a más desertores, incluido Segímero, el hermano del propio Segestes. Pero Germánico sabía que las armas y los barcos no eran suficientes. Un ejército lucha con el estómago, pero gana con el corazón. Por eso, dedicó un tiempo considerable a la moral de sus hombres. Visitaba personalmente los hospitales de campaña, se sentaba junto a los soldados heridos, escuchaba sus historias y elogiaba sus actos de valor con nombre y apellido. Caminaba por los campamentos no como un general distante, sino como un compañero de armas, recordando a sus legionarios por qué luchaban, por la gloria de Roma y por la memoria de sus hermanos caídos. Cuando llegó la primavera del año 2016 después de Cristo, Germánico estaba listo. Su ejército no era solo una fuerza de combate, era un instrumento de venganza, afilado y perfectamente afinado. La flota se reunió en el territorio de los bátavos, una tribu aliada, y la inmensa armada romana comenzó su viaje hacia el destino final, un enfrentamiento decisivo con Arminio. La noticia de la masiva movilización romana llegó a oídos de Arminio. Sabía que esta vez no se trataba de una simple incursión punitiva. Esta vez, Roma venía a por todo. Mientras reunía a sus guerreros, un explorador le trajo una noticia que le heló la sangre. El ejército romano estaba acampado junto al río Weser, y entre sus filas, sirviendo bajo el estandarte del águila, estaba su propio hermano, Flavos. El mismo Flavos que, durante la gloriosa victoria de Arminio en Teutoburgo, había estado a cientos de millas de distancia, luchando por Roma en una brutal revuelta en Iliria, donde había perdido un ojo en combate por sus amos latinos. Arminio, movido por un impulso que no pudo reprimir, buscó la manera de hablar con él. Lo que siguió fue la tensa y trágica conversación en las orillas del río, un último y desesperado intento de Arminio por atraer a su hermano a la causa de su pueblo. El fracaso de esa empresa lo dejó con un sabor amargo a ceniza en la boca. Si la sangre no podía convencer a Flavos, quizás el oro y la ambición podrían corromper a otros. Fue entonces cuando Arminio envió emisarios secretos al campamento romano.
La oferta era audaz y directa. A cualquier soldado germánico que desertara se le ofrecerían tierras fértiles, una esposa y una fortuna en dinero. Para clavar la daga más profundamente, la oferta se hizo en un latín impecable, dejando claro que muchos exlegionarios ya luchaban del lado de Arminio, una guerra psicológica diseñada para sembrar la duda y la discordia en las filas de Germánico. Mientras sus emisarios trabajaban en la oscuridad, Arminio retiró a su ejército principal a una posición estratégica, una llanura bordeada por colinas y un bosque sagrado en su retaguardia, conocido como Idistavizo. Dentro del campamento romano, los rumores sobre la oferta de deserción y la posibilidad de un ataque nocturno crearon una atmósfera de tensión palpable. Germánico, como el consumado líder que era, sabía que el miedo podía ser un enemigo más peligroso que cualquier guerrero germano. Esa noche, en un acto extraordinario de liderazgo, decidió comprobar la moral de sus hombres de primera mano. Se cubrió la cabeza con una tosca capucha de piel de animal, ocultando su identidad de general, y caminó silenciosamente entre las tiendas, un fantasma entre sus propios soldados, escuchando sus conversaciones a la luz de las fogatas. Lo que oyó lo dejó profundamente conmovido. No encontró miedo ni traición, sino una fe inquebrantable en el cómo su líder y una ardiente determinación de vengar a sus camaradas caídos. Los hombres hablaban de su general con una mezcla de respeto y afecto, confiando en su juicio y en su habilidad para llevarlos a la victoria. A la mañana siguiente, con el corazón envalentonado por la lealtad de sus tropas, Germánico se dirigió a su ejército. Su discurso no fue de arengas vacías, sino de fría y letal estrategia. Señaló las vulnerabilidades de sus enemigos, su falta de armaduras, sus escudos de mimbre, su impetuosidad en el combate. Sus cuerpos son grandes, pero sus corazones son frágiles ante el hierro romano, proclamó. Ignoren sus gritos salvajes. Fíjense en sus pechos desprotegidos. Nuestros pilum romperán sus escudos, nuestros gladius romperán sus filas. Ataquen rápido, ataquen con dureza y no dejen que se reagrupen. Les recordó la superioridad de sus corazas, sus cascos y sus grebas. La diferencia táctica era clara y Germánico se aseguró de que cada legionario la entendiera. Ellos eran una máquina de matar profesional, y los germanos, por muy feroces que fueran, eran aficionados en comparación. Con el ejército romano avanzando en una formación impecable, auxiliares galos y germanos en la vanguardia, seguidos por las legiones, y flanqueados por la caballería de élite y dos cortes de la guardia pretoriana, la batalla de Idistavizo estaba a punto de comenzar. La batalla comenzó con un error fatal por parte de los germanos. Algunas bandas de queruscos, ignorando las órdenes de Arminio de esperar en las colinas, cargaron prematuramente a través de la llanura. Fueron un blanco fácil. La caballería auxiliar romana, bajo el mando de Germánico, los envolvió y los masacró. Su carga indisciplinada se rompió en un instante. Este éxito inicial envalentonó a los romanos. La infantería avanzó con una determinación de acero, una muralla de escudos y acero que avanzaba inexorablemente. La llanura de Idistavizo se convirtió en un matadero. El sonido era una cacofonía infernal. El silbido de miles de pila al ser lanzados, el choque metálico de los gladius contra escudos y huesos, los gritos de los heridos y los moribundos. Arminio, observando desde una posición elevada cómo su flanco se desmoronaba, supo que tenía que actuar. Liderando a sus guerreros más leales, lanzó un contraataque desesperado contra los arqueros romanos que estaban causando estragos en sus filas. Por un momento pareció que podría cambiar el rumbo de la batalla. Sus hombres, luchando con la furia de la desesperación, hicieron retroceder a los arqueros. Pero Germánico había anticipado este movimiento. La infantería pesada auxiliar, tropas veteranas y curtidas, se interpuso en el camino de Arminio, formando una barrera inexpugnable. Fue allí, en medio del combate más feroz, donde la suerte de Arminio se agotó. Una lanza romana encontró su marca, hiriéndolo. La sangre brotó, y con ella, la fuerza y la esperanza. Consciente de que la batalla estaba perdida y que su captura significaría el fin de la resistencia, Arminio tomó una decisión desesperada. Se manchó el rostro con su propia sangre, creando una máscara grotesca e irreconocible para ocultar su identidad a los legionarios que lo buscaban con avidez. Algunas fuentes sugieren que fueron los auxiliares de la tribu de los Caucos, que luchaban para Roma, pero aún sentían una lealtad tribal hacia él, quienes reconocieron a su antiguo líder y deliberadamente le abrieron un hueco en las líneas para que pudiera escapar.
Mientras su líder huía, el ejército germánico, ahora sin timón y bajo un asalto implacable desde todos los frentes, colapsó por completo. La masacre fue terrible. Aunque Tácito no proporciona cifras exactas, afirma que las bajas romanas fueron mínimas, mientras que la llanura quedó cubierta con los cuerpos de miles de germanos. Esa noche, los soldados de Germánico celebraron una victoria aplastante, su moral por las nubes. Pero los germanos, aunque derrotados, no estaban destruidos. La voluntad de resistir ardía todavía, alimentada por el odio y el deseo de venganza. Se reagruparon, eligiendo un nuevo terreno para su última resistencia. Un estrecho istmo de tierra entre un río y un denso bosque, bloqueado en su frente por una ancha y traicionera ciénaga. Para reforzar su posición, construyeron una formidable muralla de tierra y troncos, una réplica de las fortificaciones que también les habían servido en Teutoburgo. La infantería germánica se ocultó detrás de esta barrera, mientras que la caballería se posicionó en los bosques cercanos, lista para atacar la retaguardia romana una vez que estuvieran empantanados en el asalto. Sin embargo, los exploradores de Germánico detectaron la trampa. Consciente de la posición enemiga, Germánico se negó a caer en el mismo error que Varo. Decidió enfrentarlos de nuevo en sus propios términos, pero con una planificación meticulosa. Dejó a su caballería para asegurar el terreno abierto y dividió a su infantería en dos fuerzas. El primer asalto romano contra la muralla encontró una resistencia feroz. Los legionarios lucharon con el agua y el barro hasta las rodillas, mientras los germanos desde arriba lanzaban una lluvia de proyectiles. Las bajas romanas comenzaron a aumentar, y por un momento la situación pareció peligrosa. Germánico, siempre presente en el corazón de la acción, reorganizó rápidamente sus fuerzas. Hizo traer a sus honderos y otras tropas de proyectiles, quienes, desde una distancia segura, desataron una tormenta de piedras y flechas sobre los defensores de la muralla. Sin escudos robustos ni armaduras, los guerreros germánicos fueron diezmados por el bombardeo incesante. Cuando la defensa flaqueó, Germánico lideró personalmente el asalto final con sus cortes pretorianas, la élite de la élite. Rompieron la muralla y se precipitaron en el estrecho espacio detrás de ella. Aquí, en el combate cuerpo a cuerpo, la ventaja numérica de los germanos se convirtió en una desventaja mortal. Aglomerados, sin espacio para maniobrar, fueron presa fácil para los legionarios, maestros del combate a corta distancia, que apuñalaban metódicamente con sus gladius. Arminio, probablemente todavía recuperándose de sus heridas, jugó un papel menor en esta segunda batalla. El mando recayó en su tío Indiomero, pero ni siquiera su liderazgo pudo evitar la catástrofe. La segunda derrota fue aún más decisiva que la primera. Al final del día, Germánico ordenó a una legión que comenzara a construir un campamento de victoria en el mismo lugar de la batalla, y sobre un montículo de armas germánicas capturadas, erigió un trofeo triunfal con una inscripción que celebraba la aniquilación de las tribus entre el Rin y el Elba. La noticia de esta victoria final se extendió como el fuego, y muchas de las tribus que habían apoyado a Arminio, viendo la futilidad de la resistencia, comenzaron a enviar emisarios a Germánico, jurando lealtad al Imperio Romano. Con la resistencia germánica aplastada en el campo de batalla, Germánico concibió un último y audaz plan para acabar con los focos restantes de rebelión. Su idea era usar su masiva flota para circunnavegar a las tribus restantes, desembarcando por sorpresa en sus retaguardias y forzando una rendición incondicional. Era un plan brillante, una demostración final del poderío y la sofisticación militar de Roma. Sin embargo, los dioses, o quizás la propia naturaleza salvaje de Germania, tenían otros planes. Cuando los más de 1000 barcos que transportaban a las legiones se hicieron a la mar, una tormenta de una violencia apocalíptica se desató sobre ellos. Los vientos huracanados y las olas monstruosas dispersaron la flota. Los barcos, diseñados para la navegación fluvial y costera, no estaban preparados para la furia del Mar del Norte. Fueron destrozados contra las rocas, se hundieron en las profundidades o fueron arrastrados a islas desiertas. La destrucción fue inmensa. Miles de legionarios se ahogaron, y con ellos, una cantidad ingente de caballos, equipo y suministros. Fue una catástrofe que ni siquiera Arminio había podido infligir. La noticia del desastre naval llegó a Roma y al emperador Tiberio. Para el pragmático emperador, esto fue la gota que colmó el vaso. Germánico había logrado el objetivo principal, la venganza. Las legiones de Varo habían sido vengadas,
Los estandartes se estaban recuperando, y el prestigio de Arminio había sido destruido. Continuar la campaña, con los enormes costes en hombres y recursos que implicaba, para conquistar temporalmente tierras de bosques y pantanos, ya no parecía una empresa justificada. El sueño de Augusto de una provincia de Germania hasta el Elba había muerto con Varo. Tiberio no tenía intención de resucitarlo a un precio tan alto. El emperador envió un mensaje a Germánico. La campaña había terminado. Debía declarar la victoria y regresar a Roma. El deseo inicial de conquistar Germania había llegado a su fin. Y así, de la manera más irónica, Arminio, aunque derrotado y humillado en el campo de batalla, había ganado. La influencia romana se retiraría detrás del Rin, y Germania, por el momento, permanecería libre. El regreso de Germánico a Roma fue el de un conquistador. La ciudad lo esperaba con una expectación febril, ansiosa por celebrar a su héroe. Se le concedió un triunfo, el honor más alto para un general romano. El día de la celebración, las calles de Roma eran un mar de gente. Vestidas con sus uniformes de gala, 2 cohortes de la prestigiosa Guardia Pretoriana esperaban para recibirlo en el campo de Marte. Pero tal era la admiración y el amor que el ejército sentía por su general, que las 9 cohortes completas de la Guardia insistieron en participar, una demostración de respeto sin precedentes que mostraba la inmensa popularidad del hombre que había vengado a Roma. El desfile triunfal fue una exhibición espectacular del poder romano. Se exhibieron los tesoros capturados, las armas de los germanos, y representaciones pictóricas de las batallas, los ríos y las montañas de la lejana y salvaje Germania. Y luego, en el corazón del desfile, caminaban los cautivos. Entre ellos, con una dignidad desafiante, estaba Tusnelda, la esposa de Arminio. Y junto a ella, un niño pequeño que apenas podía caminar, aferrado a la mano de su madre. Era Tumélico, el hijo de Arminio, nacido en cautiverio en Rávena, un niño que no conocía a su padre ni su patria y cuyo primer recuerdo sería ser exhibido como un trofeo ante los ojos de la multitud romana. Todo esto ocurrió ante la mirada del hijo de Arminio, que era muy joven en ese momento y había nacido en cautiverio. Mientras Roma celebraba, la vida de Arminio entraba en su trágico acto final. Después de haber logrado alejar la amenaza de la ocupación romana, ahora se enfrentaba a un enemigo más insidioso, su propia gente. Las viejas rencillas tribales, que habían sido suprimidas por la amenaza común de Roma, resurgieron con una virulencia renovada. Su propio tío y antiguo aliado, Ingiomero, ahora celoso de su fama, comenzó a conspirar para usurpar su liderazgo. La paz de Arminio duró poco. Apenas 3 años después de que las últimas legiones romanas abandonaran Germania, en el año 2019 después de Cristo, Arminio el Libertador fue acorralado y asesinado por sus propios parientes. Tenía 37 años. La ironía era cruel y absoluta. Las mismas personas que lo habían aclamado como el líder supremo de toda Germania, ahora lo habían apuñalado por la espalda, temiendo que su inmenso poder lo convirtiera en un rey, en un tirano. La muerte de Arminio no trajo la unidad ni la paz a Germania. Por el contrario, desencadenó una lucha de poder tan intensa y destructiva que, años más tarde, la tribu de los queruscos, el propio pueblo de Arminio, se encontró tan debilitada y sin líderes que tuvieron que hacer lo impensable. Enviaron una petición a Roma, su antiguo enemigo mortal, pidiendo que el imperio interviniera y les enviara un rey para gobernarlos. Roma, en un gesto de suprema e indiferente ironía, accedió. Y el candidato que el emperador Claudio eligió para ser el nuevo rey de los queruscos era un hombre cuya sangre contenía la historia entera de aquel conflicto. Su nombre era Itálico. Era el hijo de Flavos, el hermano de Arminio que había preparado leal a Roma. Así, un sobrino del gran libertador, educado en Roma y leal al imperio, fue enviado para gobernar sobre el pueblo por cuya libertad su tío había luchado y muerto. Roma no había tenido que conquistar Germania con la espada. Solo tuvo que esperar, pacientemente, a que los germanos se destruyeran a sí mismos, y luego recoger las piezas. La tragedia de Arminio era completa. Se había convertido en una leyenda, un fantasma invocado por generaciones futuras de germanos como símbolo de resistencia, pero en su propia vida, su victoria final fue hueca, y su legado inmediato fue el caos y la sumisión indirecta que tanto había luchado por evitar. El eco de esas batallas y traiciones resonó durante siglos. Germánico, el héroe de Roma, nunca volvería a comandar un ejército de esa magnitud. Tiberio,
Siempre receloso de la popularidad de su sobrino, lo envió al este a una misión diplomática, donde murió misteriosamente poco después, alimentando rumores de que el propio emperador lo había envenenado. Dos héroes, dos destinos trágicos, consumidos por las mismas fuerzas que los habían elevado a la grandeza. La historia de su conflicto se convirtió en una lección sombría sobre la naturaleza del poder. Demostró que las victorias más ruidosas en el campo de batalla a menudo son ahogadas por las silenciosas maquinaciones en los pasillos del poder. Demostró que la unidad forjada en la guerra rara vez sobrevive a la paz, y que la lealtad es un concepto frágil, fácilmente destrozado por la ambición, los celos o el simple y llano miedo. El bosque de Teutoburgo permaneció como una cicatriz en la psique romana, un recordatorio de su vulnerabilidad, mientras que el nombre de Arminio se convirtió en un grito de guerra para algunos y una advertencia para otros. Pero quizás la lección más perdurable fue la que representó Itálico al tomar su trono. Roma había aprendido que el control más duradero no se impone con legiones, sino que se cultiva con paciencia, explotando las debilidades del enemigo hasta que éste mismo te pide que seas su amo. La venganza de Germánico fue completa, pero la victoria de Roma fue mucho más sutil, y por ello mucho más absoluta. La sangre se había secado en los campos de Edistaviso, pero las consecuencias de esa guerra fratricida continuarían fluyendo, como el río Weser, a través del corazón de la historia europea. La figura de Arminio, en particular, se convirtió en un lienzo sobre el cual las generaciones futuras proyectarían sus propios anhelos y temores. Para los nacionalistas alemanes del siglo XX, fue redescubierto y elevado a la categoría de padre fundador de la nación, un Hermann der Cherusker que representaba la virtud germánica pura contra la corrupción latina. Se erigieron estatuas monumentales en su honor, y su historia fue despojada de sus matices más oscuros, su propia educación romana, su traición inicial al imperio que sirvió, y su trágico final a manos de su propia gente, para crear un mito unificador. Pero la historia real, la registrada por Tácito, es mucho más compleja y, por lo tanto, más humana. No es la historia de un santo nacional, sino la de un hombre brillante y carismático, un estratega superlativo que logró lo imposible. Pero también fue un hombre consumido por sus pasiones, cuya incapacidad para navegar las traicioneras aguas de la política tribal lo llevó a la ruina. Su historia no es solo una de triunfo contra un opresor, sino una advertencia sobre cómo el poder puede corromper y cómo la unidad forjada en la adversidad puede desmoronarse en la prosperidad. Del mismo modo, el destino de Germánico sirve como un recordatorio del funcionamiento interno del poder romano. A pesar de ser inmensamente popular, talentoso y exitoso, era, en última instancia, una pieza en el tablero de ajedrez del emperador. Su triunfo en Roma fue tanto una celebración de su victoria como una forma de neutralizarlo políticamente, un espectáculo para satisfacer al pueblo antes de enviarlo lejos del centro del poder, donde su fama no pudiera eclipsar la del propio Tiberio. La gloria en el campo de batalla, en el sistema romano, no garantizaba el poder supremo. De hecho, a menudo lo hacía más precario. La historia de estos dos hombres, entrelazados por el destino en los bosques de Germania, es, en última instancia, una tragedia en el sentido más clásico. Ambos eran figuras heroicas, dotadas de grandes habilidades. Butzig ohne was estroyet via combination of their own flaws ante circunstancias beyond their control. Arminio, por su incapacidad para trascender las rencillas tribales. Germánico, por la estructura de poder imperial a la que servía. Su guerra no solo decidió el destino de una frontera, sino que también reveló las profundas y a menudo contradictorias verdades sobre el liderazgo, la lealtad y el alto costo de la ambición, tanto para los individuos como para las naciones que lideran. El silencio que finalmente cayó sobre los campos de batalla de Germania no fue el de la paz, sino el de un agotamiento mutuo, dejando un vacío que la historia, con su inexorable e irónica lógica, se encargaría de llenar.